Mi hijo invitó a sus suegros a pasar la Navidad en mi casa, pero a mí me dejó fuera. La noche estaba helada en Durango. El viento cortaba el silencio y las luces parpadeaban en el portón de mi casa. Adentro podía escuchar las risas, los brindis, las voces de ellos, de mi hijo Luis, de su esposa Mariela y de los padres de ella, sentados en la mesa donde, durante 40 años, solo mi familia se había sentado. Yo estaba ahí, del otro lado, con el corazón latiéndome en las sienes y una llave en la mano. Apoyé la llave en el cerrojo sin girarla. El metal frío me recordó quién era el dueño, pero no entré. Todavía no. Pero para entender cómo llegué a este punto, tenemos que volver al día en que me dejaron fuera de mi propia casa. Antes de continuar, suscríbanse al canal y díganos en los comentarios desde dónde nos están escuchando. Mi nombre es Javier Cruz. Tengo 75 años. Soy viudo hace 8. Y durante toda mi vida trabajé en los ferrocarriles de Durango hasta que mi cuerpo ya no aguantó más. Esta casa que ven, o mejor dicho, de la que hablo, la levanté yo mismo con mis manos, con el sudor de 30 años de trabajo y con la ilusión de dejarle algo digno a mi hijo. Pero resulta que hay cosas que uno construye con las manos y que otros destruyen con palabras. Diciembre llegó a Durango como siempre, con ese frío seco que se mete hasta en los pensamientos. Yo llevaba meses sin saber de Luis. Bueno, para ser honestos, llevaba casi un año. Llamadas breves, mensajes de cumpleaños enviados a las carreras, promesas de visitas que nunca llegaban. Nada nuevo. Desde que se casó con Mariela, mi hijo se volvió un extraño educado que me trataba como a un conocido lejano. Ese martes, cuando sonó el teléfono y vi su nombre en la pantalla, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. «Bueno», contesté tratando de no sonar demasiado ansioso. «Papá, ¿cómo estás?». Su voz sonaba alegre, casi demasiado alegre. «Aquí, hijo, como siempre, ya sabes, peleándome con el frío y con la estufa que no quiere prender». Se rió, una risa breve, nerviosa. «Papá, te llamo porque Mariela y yo queremos hacer la cena de Navidad en tu casa este año. Ya sabes, como antes, como cuando mamá vivía». El corazón me dio un vuelco. Por un momento cerré los ojos y pude ver a mi Rosa preparando el ponche en la cocina, colgando las luces en el patio, regañándome porque siempre ponía el nacimiento chueco. «Claro, hijo», respondí, y la voz se me quebró un poco. «Claro que sí. Esta casa siempre ha sido tuya». «Perfecto, papá. Entonces nos vemos en unos días para ir organizando todo. Te quiero», colgó antes de que pudiera decirle que yo también lo quería. Me quedé ahí, con el teléfono en la mano, sintiendo algo que no sabía si era alegría o miedo. Miré alrededor de la sala, las paredes descascaradas, el sofá viejo donde Rosa y yo veíamos las telenovelas, la foto de nuestra boda colgada junto a la ventana. Todo estaba cubierto de polvo y olvido, pero ahora tenía una razón para limpiar, para vivir, para creer que todavía importaba. Los siguientes días los pasé como un loco. Barrí, trapeé, lavé cortinas que no tocaba desde el funeral de Rosa. Desempolvé las cajas de decoraciones navideñas que guardaba en el cuarto de atrás, esas que olían a madera vieja y a recuerdos. Desenredé las luces, probé cada foquito y colgué todo en el patio como hacía antes, cuando mi espalda no crujía con cada movimiento. Gasté 2,450 pesos en ingredientes, adornos y comida. Todo mi ahorro del mes. El vecino don Chuy me vio desde su ventana y gritó: «Oiga, don Javier, ¿qué trae? Lo veo muy animado». «Va a venir mi hijo, don Chuy», le grité de vuelta con una sonrisa que no cabía en mi cara. «Vamos a hacer la cena de Navidad como antes». «Ah, qué bueno, hombre. Ya era hora de que ese muchacho lo visitara». Sí, ya era hora. Cuando Luis llegó con Mariela 3 días después, yo ya había preparado todo.
La casa olía a pino y a canela. Las luces parpadeaban en el patio. Hasta había comprado los ingredientes para hacer el ponche de rosa, ese que llevaba tejocote, guayaba y un toque de canela que nunca le salía igual a nadie más. «Papá, se ve muy bien todo», dijo Luis al entrar, pero su sonrisa no le llegó a los ojos. Mariela entró detrás de él, mirando todo con esa expresión que las mujeres tienen cuando están evaluando si algo les gusta o no. Tocó las cortinas, pasó el dedo por el marco de la ventana y sonrió con esa educación que hiere más que cualquier insulto. «Don Javier, qué lindo se ve todo. Aunque quizá podríamos mover algunas cosas, ¿no? Para que haya más espacio». «Claro, hija», dije, porque todavía creía que solo querían ayudar. «Lo que necesiten». Los días siguientes fueron extraños. Llegaban temprano, movían muebles, traían cajas con decoraciones nuevas, modernas, que no pegaban con nada de lo que yo había puesto. Colgaron un Santa Claus inflable en el jardín que se veía ridículo junto a mi nacimiento de madera tallada. Cambiaron mis luces amarillas por unas azules que parecían de discoteca. Yo solo observaba, callado, diciéndome que era su forma de hacer las cosas, que los tiempos cambian, que yo ya estaba viejo para entender estas modas. Pero entonces llegó ese viernes en la tarde. Mariela estaba en la cocina, reorganizando mis ollas. Luis revisaba unas listas en su teléfono. Yo estaba sentado en mi sillón, el único mueble que no habían movido, viendo cómo mi casa se convertía en algo que ya no reconocía. Mariela se acercó con esa sonrisa suave, esa que usan para decir cosas feas con palabras bonitas. «Don Javier», empezó, sentándose en el borde del sofá, «no se ofenda, por favor, pero este año van a venir mis papás a la cena». «Ah, qué bien», dije, sin entender todavía. «Mientras más, mejor. Yo puedo hacer más ponche». Ella bajó la mirada. «Es que, bueno, mis papás son un poco especiales. Les gusta tener su espacio, ¿entiende? Y pensamos que quizás sería mejor que usted, no sé, que pasara la Nochebuena con algún amigo o en casa de algún familiar, para que ellos estén más cómodos». El silencio que siguió fue tan frío como el aire de Durango. La miré. Luego miré a Luis, que no levantó la vista de su teléfono. «¿Me estás diciendo que no quieres que esté en mi propia casa en Navidad?», pregunté, y la voz me salió más tranquila de lo que esperaba. «No es eso, don Javier. Es solo que, hija». Luis finalmente habló, sin mirarme. «Papá, es solo por una noche. ¿Tú entiendes? Entender, claro, yo siempre tenía que entender». Me levanté despacio, sintiendo cómo cada hueso de mi cuerpo crujía. Caminé hacia la ventana y miré el patio, las luces que había colgado con tanto amor, el nacimiento que tallé hace 30 años, el jardín donde Rosa plantaba rosas y donde ahora solo crecían espinas. «Está bien», dije. «No se preocupen. Esa noche no cené. Me senté junto a la estufa apagada y dejé que el frío me comiera vivo. Esa noche entendí algo. Si me dejaban afuera una vez más, no sería yo quien se quedaría en la calle». Los días siguientes fueron los más largos de mi vida. Luis y Mariela llegaban cada mañana con cajas, bolsas, muebles nuevos que no pedí y que no necesitaba. Escuchaba el sonido de los martillos clavando cosas en mis paredes, el roce de los muebles siendo arrastrados por el piso de madera que yo mismo había barnizado hace décadas. Cada golpe era como un clavo en mi pecho. Me convertí en un fantasma en mi propia casa. Mariela traía su música, esa música moderna que no entiendo, llena de gritos y ritmos que me dolían en los oídos. El olor de la casa cambió también. Ya no olía a café viejo y a madera. Ahora olía a perfumes caros, a comida que no reconocía, a velas aromáticas que me daban dolor de cabeza. «Don Javier, ¿podría moverse un poquito?», me decía Mariela cada vez que estorbaba en mi propia sala. «Es que necesitamos pasar con esto». Y yo me movía, siempre me movía. Luis ya ni me hablaba.
Entraba con su teléfono pegado a la oreja, dando órdenes, revisando listas, comportándose como el dueño de todo. Y veces lo veía caminar por el pasillo donde aprendió a dar sus primeros pasos y buscaba en sus ojos algún rastro del niño que se subía a mis hombros para alcanzar las estrellas. Pero ese niño ya no existía. Una tarde estaba sentado en el patio porque dentro ya no cabía, cuando llegó la vecina doña Lupita con su mandado. «Don Javier», me dijo por encima de la cerca, «¿y usted no va a estar en la cena de Navidad?». La pregunta me atravesó como un cuchillo. «Este año la voy a pasar tranquilo, doña Lupita», mentí con una sonrisa que me dolió en los labios, lejos del ruido. Ya sabe, a mi edad uno prefiere la paz. Ella me miró con esos ojos que saben más de lo que dicen. «Ay, don Javier, usted y sus cosas. Bueno, pues que la pase bonito, donde sea que vaya, como si mi casa ya no fuera mi lugar». Don Chuy también preguntó, y la comadre de la esquina, y hasta el muchacho que reparte el gas. Todos me miraban con lástima, como si ya supieran lo que yo apenas estaba entendiendo, que me habían sacado de mi vida sin siquiera echarme. Un robo silencioso, sin violencia, pero robo al fin. Las noches eran peores. Me acostaba temprano porque no tenía nada más que hacer, pero no podía dormir. Desde mi cuarto escuchaba las risas que venían del patio. Escuchaba a Luis probando la bocina nueva que habían comprado, a Mariela dándole indicaciones sobre dónde poner las mesas, sobre el menú, sobre los vinos que costaron 1,800 pesos. Hablaban de todo como si yo no existiera. Una noche escuché a Luis decir: «Creo que le van a gustar mucho a tus papás. Esta casa tiene su encanto, ¿no?». Y Mariela respondió: «Sí, aunque está un poco vieja, pero con las decoraciones ya se ve más presentable». Vieja. Mi casa estaba vieja, como yo. Me levanté de la cama y caminé hasta la ventana. El patio brillaba con esas luces azules horribles que habían puesto. Ya no se veía el nacimiento que tallé. Lo habían movido a una esquina, casi escondido, como si les diera vergüenza. En ese momento, con el frío colándose por los vidrios y el corazón latiendo despacio en mi pecho, tomé una decisión. Abrí el cajón de mi mesa de noche y saqué los papeles de la casa. La escritura que llevaba mi nombre, Javier Cruz Mendoza. La firmé cuando tenía 30 años, cuando todavía creía que las cosas que uno construye duran para siempre. Los desdoblé con cuidado y leí cada línea, como si fuera la primera vez. Ahí estaba todo: la dirección, las medidas del terreno, mi firma joven y segura al final. Esta casa era mía, no por orgullo, no por terquedad, sino por derecho, por sudor, por años de levantarme a las 4 de la mañana para tomar el tren, por cada peso que no gasté en mí mismo para poder pagar los ladrillos, por cada noche que Rosa y yo nos dormimos soñando con el día en que estuviera terminada. Guardé los papeles de vuelta. Afuera, las risas continuaban, la música seguía sonando, y yo, en mi cuarto oscuro, cerré los ojos y respiré hondo. Guardé los papeles y por primera vez pensé en venganza, la del dueño que vuelve a tomar lo que es suyo. El sábado por la tarde llegaron en una camioneta nueva que brillaba tanto que lastimaba la vista. Don Evaristo bajó primero, un hombre gordo, con camisa de marca y esos lentes oscuros que usan los que quieren aparentar más de lo que son. Detrás venía doña Teresa, toda perfumada, con el cabello tan tieso de laca que parecía casco. Los dos miraron mi casa como si estuvieran entrando a un museo de cosas viejas y feas. Yo estaba en el portal, con mi camisa limpia y mi mejor pantalón, esperándolos como el dueño de casa que todavía era. «Buenas tardes», dije, extendiendo la mano. «Soy Javier, el papá de Luis». Don Evaristo me estrechó la mano con desgano, de esos apretones flojos que no significan nada. «Evaristo Salazar», dijo, mirando por encima de mi hombro. «Mucho gusto».
Doña Teresa ni siquiera me dio la mano. Solo hizo un movimiento con la cabeza, como cuando uno saluda a alguien que no le interesa conocer. ¡Ay, qué pintoresco!, dijo ella, viendo el jardín donde Rosa plantaba sus flores. Es muy tradicional, ¿no? Tradicional. Otra palabra bonita para decir viejo. Mariela salió corriendo a recibirlos, toda sonrisas y abrazos. Mami, papi, qué bueno que llegaron. Pasen, pasen, ya está todo listo. Luis apareció detrás, secándose las manos en un trapo. Don Evaristo, doña Teresa, bienvenidos. Perdonen el... Bueno, ya saben, es una casa antigua, pero tiene su historia. Perdonen, mi hijo estaba pidiendo perdón por mi casa. Lo siguieron adentro y yo me quedé ahí parado, en mi propio portal, sintiendo cómo el aire frío me recordaba que ya no era bienvenido ni en la entrada. Entré detrás de ellos. Doña Teresa tocaba todo con la punta de los dedos, como si tuviera miedo de ensuciarse. Se detuvo frente a la foto de mi boda con Rosa y ladeó la cabeza. ¡Ay, qué tiempos aquellos!, dijo con una sonrisa que no era sonrisa. Cuando las fotos salían en blanco y negro porque no había de otra, ¿verdad? Era 1972, dije con la voz más tranquila que pude. Y esa foto la tomó el mejor fotógrafo de Durango. Ella no respondió. Solo siguió caminando, inspeccionando cada rincón, como si estuviera evaluando si mi casa merecía existir. Don Evaristo se sentó en mi sillón, donde me sentaba todas las noches, y empezó a hablar de su negocio, de sus propiedades, de los 52,000 pesos que acababa de gastar en remodelar su cocina. 52,000 pesos. Lo dijo 3 veces, como si yo fuera sordo o estúpido. Luis reía con cada comentario, asentía con cada presunción, se comportaba como un perrito faldero buscando aprobación. Sí, don Evaristo, qué interesante, decía. Yo también he pensado en invertir en bienes raíces. Bienes raíces. Mi hijo nunca había dicho esa palabra en su vida. Yo me senté en una silla de la cocina, lejos de todos, viendo cómo representaban esa obra de teatro donde yo era el personaje que sobra. Doña Teresa llamó a Mariela aparte y empezaron a hablar en voz baja, pero yo escuché todo. Hija, ¿estás segura de que vamos a estar cómodos aquí? Es que ya sabes, tu padre necesita su espacio y esto es muy reducido. No te preocupes, mami, ya lo arreglamos. ¿Ya lo arreglaron? ¿Y don Javier? Ya hablamos con él, va a pasar la Nochebuena en otro lado. Hablaron de mí como si fuera un mueble que estorba. Pasaron las horas. Don Evaristo pedía cosas, más hielo, otra cerveza, que cambiaran el canal de la tele. Doña Teresa se quejaba del frío, de la luz, del ruido de los perros del vecino. Luis y Mariela corrían de un lado a otro, tratando de complacerlos, de hacer que esa casa miserable les pareciera menos miserable. Cuando ya oscurecía, Mariela se me acercó con esa cara que ponen cuando van a dar malas noticias. Don Javier, susurró, ya hablé con don Chuy. Dice que puede pasar la Nochebuena con usted. ¿Le parece bien? Así no está solo. Así no estaba solo. Como si la soledad fuera el problema y no la traición. Y bueno, continuó, ya pedí un taxi para que lo lleve. Va a llegar como en media hora. La miré a los ojos. Esos ojos que un día me llamaron suegrito con cariño y que ahora solo veían un estorbo. No te preocupes, hija, dije, con una calma que me sorprendió hasta a mí. No necesito que me saquen. Sé cuándo sobro. Me levanté despacio, caminé hacia mi cuarto y cerré la puerta. Escuché a Mariela suspirarle a Luis. Ya se enojó. Déjalo, respondió mi hijo. Ya se le va a pasar. Abrí el cajón, saqué la llave extra de la casa, esa que siempre guardaba ahí por si algún día la necesitaba. La sostuve en mi mano, sintiendo el peso del metal frío, el peso de la decisión que estaba tomando. Salí del cuarto con mi chamarra puesta. Ya me voy, dije sin mirar a nadie. Que disfruten su cena. Cerré la puerta con calma al salir. Metí la llave en el bolsillo.
y por primera vez pesó como un martillo. Las calles de Durango estaban vacías. Era Nochebuena y todo el mundo estaba en sus casas, con sus familias, cenando, riendo, brindando por un año más juntos. Todo el mundo menos yo. Caminé sin rumbo, con las manos metidas en los bolsillos de mi chamarra vieja, sintiendo cómo el viento de diciembre me cortaba la cara. Cada paso resonaba en el pavimento como un recordatorio de lo solo que estaba. Pasé frente a las casas iluminadas, esas donde se veían sombras moviéndose detrás de las cortinas, donde se escuchaban risas y música navideña. Yo también tuve eso alguna vez. Recordé la Navidad del 78, cuando Luis tenía apenas 5 años. Rosa había preparado tamales desde la madrugada y la casa olía a masa y a chile. Luis corría por toda la sala con su carrito nuevo, ese que le compré con la quincena completa, porque quería verlo feliz. Rosa me regañó por gastar tanto, pero luego me abrazó y me dijo al oído: «Eres el mejor papá del mundo». Esa noche cenamos los 3 juntos, solo nosotros, y fue suficiente, más que suficiente. ¿Cuándo dejó de ser suficiente? Seguí caminando y llegué hasta la plaza principal. Estaba desierta, con el kiosco iluminado y el nacimiento gigante que el municipio ponía cada año. Me senté en una banca, la misma donde Rosa y yo nos sentábamos a ver pasar a la gente los domingos. El frío me calaba hasta los huesos, pero no me importó. Había un frío peor adentro, uno que ninguna chamarra podía calentar. A lo lejos escuché el sonido de una tienda que todavía estaba abierta. Caminé hacia allá. Era don Fermín, el de la tienda de la esquina, cerrando su negocio. «Don Javier», me dijo sorprendido, «¿qué hace por aquí a esta hora? ¿No debería estar cenando con su familia?» «Ya cené», mentí. «Solo salí a caminar un rato». Me miró con esos ojos que saben cuando alguien está mintiendo, pero no dijo nada. «¿Quiere un ponche? Me sobró de la cena. No lo voy a tirar, lléveselo». «Gracias, don Fermín». Me dio un vaso de unicel lleno de ese líquido caliente que olía a canela y a recuerdos. Me lo llevé y seguí caminando por las calles vacías. Me detuve bajo un poste de luz y alcé el vaso hacia el cielo oscuro. «Por los que olvidan», dije en voz alta, sin importarme si alguien me escuchaba. «Y por los que seguimos vivos». Tomé un trago. Sabía distinto al ponche de Rosa, pero me calentó la garganta y eso bastó. Caminé de vuelta hacia mi casa, pero me detuve a media cuadra. Desde ahí podía ver las luces, escuchar el murmullo de las voces, el sonido de la música. Reconocí la risa de Luis, esa que usaba cuando quería impresionar a alguien. Reconocí también el tono chillón de doña Teresa dando órdenes. Mi casa, mi mesa, mi sala, todo lleno de gente que no me quería ahí. Me quedé parado en la oscuridad, observando, sintiendo cómo algo dentro de mí se endurecía. No era odio, no era venganza, era algo más simple y más poderoso: dignidad. Pensé en Rosa, en lo que me diría si estuviera aquí. Probablemente me regañaría por ser terco, por no dejar las cosas en paz, pero luego me abrazaría y me diría: «Javier, esta es tu casa. No dejes que nadie te haga sentir que no lo es». El ponche se fue enfriando en mis manos. Las horas pasaron. Vi cómo las luces de las casas vecinas se fueron apagando una por una. Vi cómo la noche se volvió más oscura, más fría, más silenciosa, pero yo no me moví. A lo lejos, el reloj de la iglesia marcó las 3 de la mañana. Adentro de mi casa, las luces seguían encendidas. Seguramente ya estaban dormidos, tirados en mis muebles, ocupando mis espacios, soñando sus sueños en mi techo. Saqué del bolsillo la llave que me había guardado. La sostuve bajo la luz del poste y la vi brillar con un resplandor que parecía una promesa. Me senté en la banqueta, recargado contra el muro de mi propia casa, y dejé que el frío de la madrugada me acompañara. No dormí, no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de Luis
cuando dijo, «Tú entiendes». Veía la sonrisa falsa de Mariela. Veía a esos suegros sentados en mi silla, bebiendo de mis vasos, respirando mi aire. El cielo empezó a aclararse. Primero fue una línea gris en el horizonte, luego un tono naranja que pintó las nubes. El sol salió despacio, como si también necesitara fuerzas para enfrentar el día. Me levanté sintiéndome más viejo que nunca, pero también más seguro. Me robaron la Nochebuena. Yo recuperaría la casa. Esperé hasta las 8 de la mañana. Sabía que a esa hora todavía estarían dormidos, crudos de tanto vino y tanta risa falsa. Sabía que la casa estaría hecha un desastre, con platos sucios, botellas vacías, servilletas tiradas en el piso. Mi piso. Caminé hacia la puerta principal con pasos lentos, sintiendo cómo cada músculo de mi cuerpo protestaba después de haber pasado la noche en la calle. Pero el cansancio no importaba. Lo que importaba era lo que estaba a punto de hacer. Metí la llave en la cerradura y abrí. El olor me golpeó primero, a alcohol, a comida recalentada, a cigarro. Alguien había fumado adentro, algo que Rosa nunca permitió y que yo tampoco. Las luces azules todavía parpadeaban en el patio, patéticas bajo la luz del día. El piso de la sala estaba manchado de vino tinto. Había vasos por todas partes, platos con restos de comida, una botella de tequila vacía tirada junto al sofá. Mi casa parecía cantina. Los daños valdrían al menos 3.200 pesos limpiar y reparar. Entré sin hacer ruido. Escuché ronquidos viniendo de la sala. Don Evaristo estaba despatarrado en mi sillón, con la boca abierta y una mancha de salsa en la camisa. Doña Teresa dormía en el sofá, con el maquillaje corrido y el pelo hecho un desastre. En la mesa había un cenicero lleno de colillas. Seguí caminando. La puerta de mi cuarto estaba abierta. Adentro, Luis y Mariela dormían en mi cama, en las sábanas que Rosa bordó con sus propias manos. Algo dentro de mí se rompió. No fue rabia, fue algo más frío, más definitivo. Fue el momento exacto en que decidí que ya no iba a ser el viejo comprensivo, el papá que entiende, el estorbo que se hace a un lado. Caminé hacia la cocina. El fregadero estaba lleno de trastes sucios, ollas con comida pegada, la estufa toda salpicada, el piso pegajoso. Abrí el refrigerador. Habían acabado con toda la comida que compré, incluyendo los ingredientes para el ponche de Rosa que nunca llegué a preparar. Cerré el refrigerador con un golpe que retumbó en toda la casa. Los ronquidos se detuvieron. Escuché movimiento en la sala, pasos arrastrándose. Y luego la voz de Mariela, todavía ronca de sueño. «Luis, ¿oíste eso?» No respondí. Solo empecé a recoger los platos, aventándolos en el fregadero con más fuerza de la necesaria. Cada plato sonaba como un grito. Mariela apareció en la puerta de la cocina, con el pelo revuelto y los ojos hinchados. Cuando me vio, se quedó paralizada. «¡Ay, don Javier!», tartamudeó. No sabíamos que volvería tan temprano». La miré sin decir nada. Solo sostuve su mirada hasta que tuvo que bajar la vista. Luis llegó detrás de ella, todavía con la misma ropa del día anterior. «Papá, nosotros íbamos a limpiar. Es que se nos fue la mano con la fiesta y...» «¿A esto le llaman familia?», interrumpí, y mi voz sonó más dura de lo que esperaba. Señalé alrededor. Los vasos rotos, las manchas en el piso, el cenicero, la mesa volteada en el patio. «Papá, te prometo que íbamos a limpiar después». «No después», dije, y cada palabra salió como piedra. «Ahora mismo». El silencio que siguió fue absoluto. Luis me miró como si no me reconociera, como si el papá que conocía, ese que siempre decía «sí, hijo», y como tú digas «hijo», se hubiera esfumado durante la noche. «¿Ahora?», repitió, como si no hubiera entendido. «Ahora», repetí. «Tú, tu esposa y esos». Señalé hacia la sala donde don Evaristo y doña Teresa empezaban a despertar.
todos. Van a limpiar cada centímetro de esta casa hasta que quede como estaba antes de que llegaran. Mariela intentó sonreír, esa sonrisa que usaba para ablandarme. Don Javier, entendemos que esté molesto, pero no entiendes nada, la corté. Y no estoy molesto, estoy cansado de que traten mi casa como si fuera de ustedes. Cansado de que me traten como si fuera invisible, cansado de ser el que siempre entiende. Luis dio un paso hacia mí. Papá, creo que estás exagerando. ¿Exagerando? La voz se me quebró, pero no de tristeza, sino de algo más peligroso. Me sacaron de mi casa en Nochebuena, me dejaron en la calle como perro, y yo soy el que está exagerando. Don Evaristo apareció en el pasillo, todavía con los ojos hinchados. ¿Qué son esos gritos? Lo miré directo a los ojos. Los gritos del dueño de esta casa, dije. Y usted y su esposa tienen 10 minutos para recoger sus cosas y salir. ¿Qué? Doña Teresa apareció detrás de él. Nos está corriendo. No los estoy corriendo. Les estoy pidiendo que se vayan de mi propiedad. Hay una diferencia. Luis se puso entre nosotros. Papá, por favor no hagas esto. Son mis suegros. Y esta es mi casa, respondí sin moverme. Y en mi casa yo pongo las reglas. Por primera vez en años mi hijo no tuvo nada que decir. Se quedó ahí parado con la boca abierta, tratando de encontrar palabras que no existían. Y en ese silencio, en esa rendición que vi en sus ojos, comprendí algo que cambió todo. Tenían 10 minutos para empezar. El reloj también era mío. Don Evaristo y doña Teresa recogieron sus cosas sin decir palabra. Los vi salir por la puerta con sus maletas caras y sus caras de indignación, subirse a su camioneta brillante y arrancar sin siquiera voltear atrás. Ni un hasta luego, ni un disculpe, solo el portazo y el ruido del motor alejándose. Bien, que se fueran. Luis y Mariela se quedaron parados en medio de la sala, mirándonos como si esperaran que yo dijera era broma y todo volviera a ser como antes. Pero ya no había vuelta atrás. Ahora limpien, dije. Mariela abrió la boca para protestar. Don Javier, yo creo que todos estamos alterados. Quizá si nos sentamos y... No hay nada que hablar, la interrumpí. Hay mucho que limpiar. Agarré una escoba y empecé a barrer. Los vidrios rotos crujieron bajo las cerdas. Las migas, las colillas, los restos de su fiesta, todo lo fui juntando, haciendo montoncitos de basura que representaban lo que habían hecho con mi hogar. Luis intentó acercarse. Papá, déjame ayudarte. No necesito tu ayuda, dije sin mirarlo. Necesito que limpies lo que ensuciaste. Empecé a quitar las decoraciones que habían puesto. El Santa Claus inflable del jardín, esas luces azules horribles, los adornos modernos que no pegaban con nada. Todo lo fui amontonando junto a la puerta. Luego entré al cuarto donde guardaba las cajas de rosa y saqué nuestras cosas. Las luces amarillas, el nacimiento de madera, las fotografías que habían escondido en el cajón. Limpié el polvo del retrato de mi boda con Rosa y lo volví a colgar en su lugar, en la pared de la sala, donde siempre había estado. Acomodé el nacimiento en el centro de la mesa. Puse las luces amarillas en el patio, esas que Rosa y yo colgábamos juntos cada diciembre. Con cada cosa que reponía en su lugar, sentía cómo mi casa volvía a ser mía. Mi superación no era contra ellos, era por mí. Mariela miraba todo con lágrimas en los ojos. Don Javier, por favor, no queríamos faltarle al respeto. Me detuve, la miré y por primera vez en mucho tiempo dije exactamente lo que pensaba. Mentira, sí querían. Me faltaron al respeto cuando decidieron que yo sobraba en mi propia casa. Me faltaron al respeto cuando me pidieron que me fuera para que sus papás estuvieran cómodos. Me faltaron al respeto cada vez que movieron mis cosas, cambiaron mis recuerdos, trataron mi hogar como si fuera un lugar que había que arreglar. Ella bajó la cabeza y no respondió.
Luis, que había estado callado todo este tiempo, finalmente explotó. «¡Ya estuvo bueno, papá!», gritó. «Entendimos, nos equivocamos, pero tienes que humillarnos así, tienes que hacer todo este drama». Me volteé hacia él despacio, muy despacio, y lo miré como no lo había mirado nunca, con la autoridad de un padre que ya no tiene miedo de perder a su hijo porque entiende que, en realidad, ya lo perdió hace tiempo. «¿Drama?», repetí, y mi voz sonó tan fría que hasta yo me sorprendí. «No, hijo, drama es lo que tú hiciste. Drama es invitar a extraños a mi casa y dejar al dueño afuera. Drama es fingir que me querías aquí cuando solo querías el lugar. No es así». «Sí, es así», lo interrumpí. Y lo peor de todo es que creí que era mi culpa, que yo era el problema por ser viejo, por estorbar, por no entender los tiempos modernos. Pero estaba equivocado, di un paso hacia él. «El problema no soy yo, el problema es que olvidaste quién te enseñó a caminar, quién trabajó doble turno para que tuvieras zapatos nuevos cada año, quién se desveló cuidándote cuando tenías fiebre. ¿Quién te dio esta casa para que tuvieras un lugar donde hacer tu fiesta?». Luis abrió la boca, pero no salió nada. «No confundas paciencia con debilidad, hijo», dije, y cada palabra salió como sentencia. «Esta llave decide quién se queda, y hoy decide por mí». El silencio que siguió fue tan denso que se podía tocar. Mariela lloraba en silencio. Luis temblaba entre la rabia y la vergüenza. Y yo, por primera vez en años, me sentí en paz. Caminé hacia la puerta principal. Saqué la llave del bolsillo y la sostuve en alto para que la vieran bien. «Esta es la llave de mi casa», dije. «La única que hay. La que siempre estuvo en mi poder, aunque ustedes creyeran que ya era suya». Cerré la puerta con seguro. Giré la llave y escuché el clic del cerrojo encajando en su lugar. Me volteé hacia ellos. «Ahora terminen de limpiar y cuando acaben pueden irse por la puerta de atrás. Pero esta puerta, la principal, la que abre y cierra esta casa, solo la manejo yo». Luis intentó decir algo, pero yo ya había dado la vuelta. Salí al patio y me senté en mi silla, la que había hecho con mis propias manos hace 30 años. Encendí la estufa de leña y dejé que el calor me llenara mientras escuchaba adentro el sonido de la escoba, del trapeador, del agua corriendo, el sonido de ellos aprendiendo. Cayó la noche y la casa finalmente estaba limpia, no como ellos la habían dejado, sino como era antes, como debía ser. Las fotos de Rosa en su lugar, el nacimiento en el centro de la sala, las luces amarillas brillando suavemente en el patio. El olor a pino y a madera había regresado. Mi casa había vuelto a ser mi casa. Luis y Mariela terminaron de limpiar pasadas las 6 de la tarde. Los vi trabajar en silencio, sin mirarse, sin hablar. Cada tanto Luis me lanzaba miradas de reojo, buscando algo, perdón, comprensión, no sé qué, pero yo no le devolví ninguna. Cuando terminaron, Mariela vino hacia mí. «Don Javier, ya acabamos, nosotros ya nos vamos». «No», dije simplemente, «se quedan a cenar». Ella parpadeó confundida. «¿Qué? Van a sentarse a mi mesa, van a comer lo que yo prepare y van a escuchar lo que tengo que decir. Después pueden irse». Luis quiso protestar. «Papá, yo creo que ya fue suficiente. Siéntate», ordené, y algo en mi voz hizo que obedeciera sin rechistar. Fui a la cocina y saqué lo poco que quedaba. Un poco de arroz, frijoles, tortillas, nada especial. Nada como la cena que ellos habían planeado para sus suegros. Esta no era la cena que planearon para sus suegros, era la mía, sencilla, pero con reglas. Comida hecha en mi cocina, con mis manos, con mi esfuerzo. Bajé temprano con don Fermín y me fió guayaba y tejocote por 120 pesos. Preparé una olla pequeña, alcanzaba para 3. El ponche que Rosa me enseñó a hacer.
el que nunca llegaron a probar la noche anterior porque estaban demasiado ocupados bebiendo vinos caros. Serví 3 vasos y los puse en la mesa. «Beban», dije. Mariela tomó el vaso con manos temblorosas. Luis apenas lo tocó. Yo bebí despacio, sintiendo el calor de la canela y el tejocote bajarme por la garganta. Luego hablé. «Yo no tengo mucho», empecé, con voz tranquila pero firme. «Nunca lo tuve. No tengo camionetas nuevas ni casas remodeladas con 52,000 pesos. No tengo ropa de marca ni viajes a la playa cada verano. Lo que tengo es esta casa. Estas 4 paredes que levanté con mis propias manos, tabla por tabla, ladrillo por ladrillo». Luis bajó la vista. «Trabajé 40 años en los ferrocarriles», continué. 40 años levantándome a las 4 de la mañana, respirando polvo y aceite, cargando cosas que me dejaban la espalda hecha pedazos. ¿Y saben por qué lo hice? No por mí, por ustedes, por mi familia, para dejarles algo digno». Mariela sollozó. Luis apretó los puños. «Pero resulta que lo digno no es suficiente cuando hay gente con más dinero, ¿verdad?», dije. «Resulta que el esfuerzo de toda una vida no vale nada cuando tus suegros quieren estar cómodos. Papá, lo siento». Luis finalmente habló y su voz se quebró. «Lo siento mucho, yo... Perdonar sin cambio es otro robo». Lo interrumpí. «Quiero que lo entiendas. Quiero que entiendas que el respeto no se trata de ser educado o de sonreír bonito. Se trata de recordar de dónde vienes, de valorar lo que costó, de no escupir en la mano que te dio de comer». Tomé otro trago de ponche. «Esta casa no es un lugar que ustedes pueden usar cuando les convenga y descartar cuando estorbo. Esta casa es mi vida. Y yo decidí que nadie, nunca más, va a hacerme sentir que no pertenezco aquí». El silencio llenó la mesa como un invitado más. Luis lloraba sin hacer ruido. Mariela se limpiaba las lágrimas con la manga. Luis dejó el vaso y me miró directo. «¿Qué tengo que hacer, papá?», preguntó con voz rota. «Dime qué tengo que hacer para que me perdones». Lo miré largo rato. «Si vuelves, traes respeto, o ni toques», dije. «Y si quieren demostrar que cambiaron, empiecen por algo concreto. La cerca del patio está cayéndose. Cuesta 680 pesos arreglarla. Traigan los materiales el sábado. Trabajaremos juntos». Luis asintió, limpiándose las lágrimas. «Sí, papá. El sábado. Lo prometo». «Las promesas se cumplen, hijo. Ya tuve suficientes palabras bonitas». Se levantaron despacio. Mariela me abrazó, breve, temblorosa. Luis me puso una mano en el hombro. «Voy a cambiar, papá, te lo juro». No respondí. El tiempo diría si era verdad. Desperté con el primer rayo de sol que se colaba por la ventana de mi cuarto. Por primera vez en semanas había dormido bien. Sin pesadillas, sin despertar a medianoche pensando en lo que hice mal, en cómo pude ser mejor padre. Dormí como no dormía desde que Rosa estaba viva, con la conciencia tranquila. Me levanté despacio, sintiendo cómo mis huesos crujían menos que antes. O quizá era yo quien finalmente había aprendido a cargar el peso de manera diferente. Abrí las cortinas y dejé que la luz de la mañana inundara la habitación. Afuera, Durango despertaba con ese frío seco de diciembre que ya no me dolía tanto. Preparé café en la estufa, usando la cafetera vieja que Rosa me regaló en nuestro 10º aniversario. El olor llenó la cocina y, por un momento, cerré los ojos y pude sentirla ahí diciéndome: «Lo hiciste bien, Javier. Lo hiciste bien». Me senté en mi silla del patio, con el café caliente entre las manos, viendo cómo el sol pintaba de naranja los cerros a lo lejos. Las luces amarillas todavía colgaban, apagadas ahora con la luz del día. El nacimiento seguía en su lugar. Todo estaba en orden, todo estaba en paz. Así me encontró Luis ese sábado por la mañana. Escuché el motor de su carro, luego sus pasos acercándose a la puerta. Tocó con los nudillos, suave pero firme. Esta vez abrí enseguida.
Buenos días, papá, dijo. Traía una bolsa de ferretería en cada mano y los ojos limpios, sin rastro de la arrogancia de antes. Traje todo para la cerca, clavos, tablas, barniz, 680 pesos exactos. Lo miré, luego miré las bolsas. Está bien, dije, vamos a trabajar. Pasamos toda la mañana arreglando la cerca. Luis seguía mis instrucciones sin protestar. Medía, cortaba, clavaba, se golpeó el dedo 2 veces y no se quejó. Cuando le señalé que una tabla estaba chueca, la quitó y la volvió a poner sin decir palabra. Al mediodía paramos a comer. Le serví lo que tenía, sopa de frijol y tortillas. Comimos en silencio, pero era un silencio distinto, no incómodo, solo real. Papá, dijo finalmente limpiándose la boca con la servilleta. Hablé con Mariela. Le dije que si no respeta esta casa y a ti, no hay matrimonio que valga. Alcé la vista, sorprendido. ¿Y qué dijo ella? Lloró, mucho, pero entendió. Sus papás ya no van a venir más, y nosotros solo vendremos cuando tú nos invites. No al revés. Asentí despacio. Está bien, es un comienzo. Siguieron viniendo los sábados, a veces a arreglar cosas, a veces solo a platicar. Mariela venía más callada, más humilde, preguntando en lugar de ordenar. Traía pan dulce o ayudaba a limpiar sin que se lo pidiera. No todo se arregló de un día para otro. Hubo silencios largos. Hubo momentos en que Luis decía algo y yo recordaba la traición y tenía que morderme la lengua. Pero poco a poco, tabla por tabla, como esa cerca que arreglamos juntos, fuimos reconstruyendo algo. No sé si es perdón todavía, quizá nunca lo sea completamente, pero es respeto. Y eso, al final, vale más. Me llamaron viejo, terco, difícil. Dijeron que exageré, que fui duro, que debí ser más comprensivo. Pero aprendí algo en estos 75 años que llevo cargando. Uno no envejece cuando cumple años. Envejece cuando deja que le quiten el respeto, cuando acepta migajas de cariño, cuando se convence de que pedir dignidad es pedir demasiado. Esa Navidad la pasé en mi casa, en mi silla, con mi café, con mis recuerdos de Rosa iluminando cada rincón. Y si Luis volvía o no volvía, si aprendía o no aprendía, eso ya dependía de él. Porque yo ya había hecho lo más importante. Recuperé mi casa, recuperé mi paz, recuperé mi dignidad. Y eso nadie me lo volvería a quitar. Y así termina mi historia. Quiero agradecer al canal Venganza con el Abuelo por darme este espacio para contar lo que viví. Si esta historia les llegó al corazón, suscríbanse al canal, activen la campanita y díganme en los comentarios, ¿ustedes qué hubieran hecho en mi lugar? Gracias por escucharme.